Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Apreciados amigos, para entender el contexto financiero de una organización y cómo una empresa puede crecer, permanecer o generar valor, se parte de un fundamento, y es que existen tres decisiones: conseguir recursos o decisiones de financiación, invertir esos recursos y poner a producir esos recursos o decisiones de operación. Vamos a partir del ciclo operativo normal de un negocio y a partir de este vamos a identificar no solo las tres decisiones, sino al final eso cómo se termina estructurando en los estados financieros de una empresa. Entonces partimos de la primera decisión, decisión de financiación. La decisión de financiación dentro de un negocio puede estar o porque la empresa consiga recursos vía deuda, o porque la empresa consiga recursos vía aportes de capital. Ambos recursos tienen un costo asociado. Cuando yo tengo deuda, tengo que asumir un interés. Ese interés es el costo financiero que yo le debo cubrir al banco o, en el caso de la emisión de bonos, al mercado de valores, por poder conseguir recursos que me implican un compromiso de pago futuro, tanto de capital como de interés. Pero cuando el dueño aporta capital o cuando la empresa emite acciones, también tengo que asumir un costo, que es la tasa mínima requerida de retorno, que es lo que espera el inversionista, tema que puede trabajarse ampliamente cuando uno estudia todo el modelo de CAPM. El ponderado de estos dos, porque hay empresas que tienen parte en deuda y parte en recursos de capital, el ponderado de estos dos me determina el costo de capital en una empresa. Entonces, toda decisión de financiación que tome un negocio implica un costo. Conseguir recursos por el banco tiene un costo financiero, conseguir recursos emitiendo papeles comerciales tiene un costo financiero, conseguir recursos emitiendo bonos tiene un costo financiero. ¿Dónde se consiguen estos recursos? Estos recursos se consiguen en el mercado público de valores, ya sea o en el mercado intermediado a través de deuda y de bancos, o en el mercado de instrumentos a través de emisiones de bonos o emisiones de capital. Entonces, el mercado público de valores o el sistema financiero como tal, ese es el que me permite a mí conseguir estos recursos. ¿Qué va a hacer la empresa con esos recursos? Con esos recursos la empresa va a tomar otras decisiones. Las decisiones de inversión. ¿En qué invierte una empresa? Y no estamos hablando, esto puede aplicar para un proyecto que arranca desde cero. Acabo de tener una idea de negocio, hice todo el estudio de mercado, el estudio operativo, el estudio legal, social, ambiental, organizacional, económico, financiero y quiero arrancar. Aplica totalmente esta estructura, pero aplica también para una empresa en marcha, porque una empresa en marcha todos los días consigue recursos y todos los días los pone a producir. Esos recursos que me consigo, o por deuda, que contablemente serían pasivos, o por capital, que contablemente sería patrimonio, los voy a invertir. ¿Y en qué los invierto? Inicialmente, esa inversión se va a estructurar en activos fijos. Y otra parte de la inversión se va a ir en capital de trabajo. Y vamos a considerar ese capital de trabajo como dos fuentes: inventarios, y puede haber una parte en tesorería, el capital flotante, con lo que yo arranco. Entonces vamos a pensar que una empresa acabó de arrancar y dijo, me consigo una parte de recursos prestados, tengo que asumir un costo. Otra parte la pone el dueño y él espera un rendimiento. Con esos recursos adquiero activos fijos y otro poquito en capital de trabajo, que es el inventario que voy a comercializar y vender, y un poquito de efectivo con el cual voy a poder desarrollar la operación. Es obvio que desde el punto de vista contable esto es un balance, porque lo que yo conseguí es lo mismo que yo voy a invertir. Entonces el excedente está en tesorería. ¿Qué voy a hacer como tercer paso? Poner a producir esos activos y poner a rotar ese inventario. Miren, poner a producir esos activos, ya estoy hablando de rentabilidad. Y poner a rotar esos inventarios, ya estoy hablando de actividad. Temas que vamos a trabajar ampliamente en todo el tema de los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y generación de valor. Entonces, para poder producir esos activos, yo tengo que asumir algo, y es unos costos. Entonces, yo aquí empiezo a involucrar unos costos. Sea costos de materia prima, cuando estoy utilizando inventario, cuando mi empresa es industrial, cuando produzco producto en proceso y producto terminado para la venta. O cuando soy en empresa comercial que simplemente compro y vendo un producto, entonces es el costo del producto terminado. Tengo otros costos por mano de obra
cuando está involucrado todo el proceso operativo del personal y otros costos indirectos de fabricación. Todo esto son costos asociados en la operación. Y dentro de estos costos inclusive hay uno que lo voy a separar, que es fundamental, que es el costo de depreciación. El costo de depreciación, porque son unos costos que no generan salida de plata, sino que yo reconozco que el activo por su uso, obsolescencia o desgaste cada vez vale menos. Entonces en la contabilidad hay unos egresos en el ciclo que generan un desembolso, porque yo tengo que pagar el material, tengo que pagar la mano de obra, tengo que pagar los servicios públicos, el arrendamiento. Y hay otros que no generan salida de caja, como el caso de la depreciación, que más adelante tendrá un impacto fuertemente en lo que consideramos nosotros como el EBITDA. Entonces, estos costos permiten que este inventario al final se convierta en ¿qué? En el único renglón que suma en el ámbito contable. Vamos a ponerlo significativo. En el único renglón que termina sumando, en las ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese inventario? Lo voy a vender. Una vez yo vendo ese inventario, lo normal en un ciclo es que surja una cartera, una cuenta por cobrar. Y que esa cuenta por cobrar, en un momento dado, ¿yo qué espero hacer con ella? Cobrarla. Entonces, vamos viendo aquí cómo entramos. En un tema de nivel de endeudamiento, en un tema de generación de ingresos, en un tema de recaudo de cartera, en un tema de rotar el inventario, en un tema de una administración eficiente de los costos, buscando disminuirlos, en un tema de una administración eficiente de los activos, uso de los activos que no genere capacidad ociosa. Si esto fuera la primera vez, pues con el primer aporte había comprado todos los recursos, pero en realidad en la empresa van entrando socios estratégicos. En este caso aquí llega un socio estratégico a la empresa, que es el proveedor. Y el proveedor es otra fuente de financiación. El proveedor es quien verdaderamente me va a seguir surtiendo el inventario. Por eso cuando me llega tesorería, al que primero le pago es al proveedor. Y empiezo a rotar. ¿Este proveedor tiene costo financiero? Normalmente no. Puede darse en el sentido en que si el proveedor me da 30 días de plazo y condicionado a que posterior a esos 30 días tengo algún interés que asumir, pues ahí estoy asumiendo un costo financiero. Pero lo normal en el desarrollo comercial de las operaciones de un negocio, los proveedores pueden jugar 15, 30, 45 días de plazo sin ningún costo financiero. Depende del sector donde esté, porque si estoy en el sector salud, el tema del manejo de cartera y de proveedores es distinto a si estoy en el sector empresarial, si estoy en el sector comercio, si yo soy una superficie, un gran almacén de cadena que tenga músculo financiero, quizás con el proveedor yo le pongo condiciones y no es el proveedor el que me da plazo, yo le doy plazo al proveedor y le digo, te pago a 60, 75, 90 días. Pero es fundamental en el negocio hasta ahora unos renglones estratégicos para evaluar. ¿Cómo consigo los recursos? ¿En qué los invierto? ¿Cómo genero ingresos? ¿Cómo recaudo esos ingresos? Porque hasta que no los recaude, dicen algunos autores que no he vendido nada. ¿Cómo me apalanco con el proveedor? Y cómo administro la tesorería. Entonces hasta aquí, ese es el ciclo normal de un negocio. Ahora, cuando yo compro un inventario, porque yo activo fijo no compro todos los días, cuando yo compro un inventario, lo vendo, recaudo la cartera, le pago al proveedor, empiezo a rotar, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Esto es un indicador de actividad. Y habrá un momento en que me deben quedar otros excedentes de tesorería. Ese excedente de tesorería debe cubrir varios conceptos. El primer concepto es que hasta aquí solo he cubierto los costos. Entonces ya vienen todos los gastos de administración y venta, toda la parte administrativa del negocio. Y todo el tema de marketing, todo el tema tanto de salarios como todas las estrategias de mercadeo. Es decir, que me debe dar la suficiente tesorería para poder llegar acá. Luego llega el tema de los impuestos. Todo el aporte que hace la organización a los recursos que requiere el Estado para la inversión social vía impuestos. Esto es un tema que la organización debe hacer, tanto desde su evaluación histórica como desde la planeación o prospectiva financiera en el negocio. Y como parte de los recursos fueron con deuda, por acá voy a tener que cancelar ese compromiso. Entonces por acá vienen los recursos de tesorería que me deben pagar la deuda. Tanto el capital como el interés. Tanto el capital como el interés que tengo que asumir. Y al final
El que va de último, desde el punto de vista financiero, es el dueño. Vía dividendos. Por eso uno podría hablar que aquí están las decisiones de financiación. Deuda financiera, uso de recursos del dueño, uso de proveedores. Decisiones de inversión en activos fijos, en capital de trabajo que va rotando. Y todo este mapa de las ventas, el recaudo de la cartera, la tesorería, el mantener los costos y los gastos controlados, la planeación tributaria y el pago de dividendos sería como si estuviéramos hablando de las decisiones de operación o, como algunos autores la hablan, la decisión de dividendos. Entonces son tres decisiones: conseguir recursos, invertirlos y ponerlos a producir. Y en el día a día estaríamos hablando de eso. Ahora, puede darse otro tema que ya es un poco complementario, pero que está en el ámbito de las finanzas, y es que esta tesorería me puede generar unos excedentes de tesorería temporales, porque puede que una vez yo cubra toda mi operación, la planeación, la parte tributaria, cubra todo el tema de las obligaciones financieras, pero no tenga política de dividendos o que cubrir, pero me queda una tesorería, yo debo hacer unas inversiones temporales o inversiones de tesorería. Y para eso acudo al sistema financiero. Entonces aquí nos queda inclusive otro tema, y es que en este mercado público de valores está el sistema financiero, tanto para colocación de recursos, o sea que yo abra una fiducia, un CDT o invierta en activos financieros, y para consecución de recursos, es decir, que yo o consiga deuda o emita bonos o emita acciones. En este caso, en el ámbito de las finanzas, surge otro concepto, que sería las herramientas de matemática financiera, que es un elemento complementario. Porque un profesional debe entender claramente cómo calcular el concepto de valor del dinero en el tiempo cuando estoy invirtiendo y cómo utilizar planes de amortización o anualidades tanto para inversión como para emisión de deuda y cómo calcular rentabilidades cuando yo, por ejemplo, tengo un portafolio de inversión en acciones. Entonces, todo sigue siendo dentro del ciclo normal del negocio. Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo es el ciclo o la operación de un negocio. Ahora, ¿eso cómo se resume dentro de la estructura de una empresa? Guarden esta imagen en su mente y vamos a mirar eso cómo se termina resumiendo. Y miremos acá lo siguiente. Si yo quisiera coger cada una de esas partidas, y ahorita las podemos validar, acá nos van a quedar unos renglones. Y arrancamos diciendo, el único renglón que sumaba era ventas. Las ventas, el ingreso por la operación, el ingreso por el objeto social del negocio. Las empresas... Hace muchos años las empresas decían, vendí 100, el año entrante mi meta es vender 110. Y la política o el presupuesto o la planeación estratégica era vender más. Hoy en día muchas organizaciones llegan diciendo, necesito un margen EBITDA de tanto, ¿cuánto hay que vender para cumplirlo? Pero llegamos a la misma estructura, la estructura no cambia, lo que cambia es la planeación financiera y estratégica del negocio. Para yo vender determinado producto o servicio, tengo que asumir unos costos. Los veíamos ahora, costos por materiales, por mano de obra, por costos indirectos de fabricación y demás. Depende si yo fabrico y vendo, o si yo simplemente comercializo, o si presto un servicio. Como el caso de una universidad presta servicios, pues tiene que asumir el costo del docente, el costo de la infraestructura y demás. Y tiene que asumir unos gastos de administración y venta, todo el tema administrativo y todo el tema comercial. Para llegar al primer renglón, que el primer renglón sería mi utilidad operativa. Mi utilidad antes de impuestos e intereses, o como algunos autores hablan en español, utilidad antes de intereses e impuestos, utilidad antes de intereses e impuestos. Es la utilidad operacional, el resultado por el objeto social del negocio. Entonces, aquí tenemos ventas, costos y gastos, que viene de la estructura, llego a la utilidad operativa. Como tengo deuda, que acá aparece deuda, esa deuda me implica unos gastos financieros. Y como el Estado me pide una parte en los recursos, también tengo que cubrir unos impuestos. Por lo tanto, llego a la utilidad neta o al resultado del ejercicio. ¿Cuál es más importante? ¿La utilidad operativa o la neta? Ambas. Lo que pasa es que aquí me miden por el objeto social del negocio y aquí me miden por
todo el tema del apalancamiento o el tema de la estructura financiera del negocio. ¿Cómo estoy consiguiendo? La estructura operativa y la estructura financiera. ¿Cómo estoy consiguiendo recursos? Entonces, de allí que depende de las condiciones del mercado, del entorno, de las tasas de interés, de la capacidad de la empresa de generar flujos de caja, yo debo saber si me endeudo más o me endeudo menos. Modelos que uno debería de trabajar, saber hasta dónde. De hecho, cuando uno define metas en una empresa, las metas deben ser flexibles, deben ser cambiantes. Uno no puede decir, mi nivel de endeudamiento máximo es el 50. Las condiciones del mercado cambian, depende de estrategia, de estructura, de condiciones favorables o desfavorables en el mercado, de tasas de interés, de capacidad de la empresa en su generación de flujo de caja y demás. Entonces, este primero, que sería el estado de resultados integral, me dice cómo me fue en la operación. ¿De allí es donde se toman las decisiones? No. Esta es la base para tomar decisiones cuando yo ya hago análisis financiero, que lo veremos más adelante. Entonces aquí tengo la primera parte que sale de la operación. La segunda parte que viene de la operación, lo que muestra es esto, es que yo tenía unos activos o bienes en el negocio. ¿Cuáles? El efectivo con que arranqué, o la tesorería o el disponible, las cuentas por cobrar, o la cartera que generaba cuando vendía crédito, y el inventario que tenía para la comercialización. Esto me daba lo que es el total de activo corriente, es decir, que yo voy a tener tesorería, cuentas por cobrar e inventarios, entonces tengo unos recursos de corto plazo como bienes y derechos dentro del negocio. Pero adicional a eso, cuando arranqué tenía unos activos fijos con su depreciación. Entonces aquí tenía mi total de activos. Eso sale del ciclo normal del negocio. ¿Cuánto quiero tener en activos? Lo que más pueda. Si lo mirara desde el punto de vista netamente financiero, yo quiero tener la menor inversión con el mayor resultado, para ser más rentable. Es decir, con los mismos activos, ponga a producir. Si yo tengo una capacidad instalada y tengo una capacidad instalada ociosa en la universidad entre las 2 y las 5 de la tarde, ¿cómo pongo a producir en esos horarios donde está ociosa? ¿Por qué? Porque no me implica nuevas inversiones. Si yo tengo una cartera porque estoy vendiendo mucho, ¿qué tengo que hacer? Gestionar esa cartera, recaudar esa cartera, volverla efectivo para meterla en la operación o para invertirla. Si yo tengo unos inventarios, rotar esos inventarios. Es decir, que siempre buscaré tener la menor inversión con el mayor resultado. Estas eran las decisiones de inversión. Estas eran las decisiones de operación. Y nos falta la tercera decisión, que es la decisión de financiación. ¿Cómo nos financiamos? O con pasivos o con patrimonio. ¿Qué teníamos en pasivos? Teníamos el proveedor y las obligaciones financieras, la deuda. El proveedor que me suministra todos los bienes y servicios. Y las obligaciones financieras que tienen costo financiero, que es lo que me da el banco. Entonces aquí tengo mi total de pasivo. Y en la otra fuente de financiación es el proveedor, perdón, es el patrimonio. La otra fuente de financiación es el patrimonio, que es el capital que aportó al inicio y las utilidades que generó el negocio. Las utilidades o resultados, no es un concepto contable, pues, porque uno dirá utilidad negativa, ¿no? Entonces llama pérdida. El resultado en realidad, el resultado que aportó el negocio. Entonces aquí tengo las fuentes de financiación y aquí tengo el total de patrimonio. Miren que los estados financieros son el resultado de lo que ocurre en día a día en una empresa. Detrás de ese ciclo, lo que hay son los estados financieros de un negocio. Y aquí están las fuentes de financiación. Aquí están las decisiones de financiación. Entendiendo, como hablábamos al inicio, que esto tiene un costo. La tasa esperada por el inversionista. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es que con esta inversión debo generar unos resultados suficientes que me cubran este costo, que al final me cubran el costo de capital, el costo de conseguir recursos, tanto del banco como del dueño. Yo debo poner a rentar mi empresa de una manera de que logre en el negocio rentar lo suficiente como para que la empresa le dé con qué pagarle al banco y darle al dueño igual o más de lo que él esperaba. Entonces, del ciclo pasamos a una estructura de unos estados financieros.
¿Cada cuánto deben hacer los estados financieros de la empresa? Cada mes. ¿Cada cuánto debe analizarlos? Cada mes. ¿Contra qué lo debo comparar? Lo debo comparar contra el histórico, es decir, contra el periodo anterior. Si yo estuviera evaluando los estados financieros de mayo, lo comparo enero, febrero, marzo, abril, mayo, y digo, ¿cómo voy en los 5 meses que va? ¿Y cómo iba en mayo del año anterior? ¿Contra qué más lo comparo? Contra la meta. Porque si yo no tengo metas, cualquier resultado que dé, entonces sería válido. Si yo no sé para dónde voy, cualquier resultado, cualquier punto me sirve. ¿Y contra quién más me debo comparar? Contra el sector. ¿La información del sector es compleja de conseguirla? No. Si yo trabajo, si yo administro, si yo gerencio, si yo asesoro una empresa que está en la bolsa, la información es pública. No solo está a nivel de la superfinanciera o a nivel de información en la web, sino que también la puedo sacar, por ejemplo, de Bloomberg, que es donde están todas las empresas que cotizan a nivel mundial. Si mi empresa no cotiza en bolsa, debe estar obligada a reportar a los entes de control y vigilancia, Cámara de Comercio y super sociedades. Y en este caso yo me voy para super sociedades y en el sistema de información económica y financiera encuentro los estados financieros de 26, 27 mil empresas. Si allí no encuentro competidores, porque entonces mi empresa es atípica, única y sería un caso extraordinario, pero siempre voy a encontrar con quién compararme. ¿Por qué? Porque al final de todo este resultado y del ciclo que dibujamos ahora, lo que se viene es cómo voy a evaluar el diagnóstico financiero de la empresa. Y ese diagnóstico financiero parte, a mí me gusta trabajarlo en 5 grupos. Son 5 grupos en que uno trabajaría. Primero, ¿cuál es la posición de liquidez? Liquidez medida como lo que la empresa tiene a corto plazo y lo que la empresa debe a corto plazo. Las medianas y pequeñas empresas todo el día están gerenciando, cobrar para pagar. Necesito recaudo para pagar la nómina, necesito recaudo para pagar una cartera, necesito recaudo para pagar un proveedor, necesito recaudo para pagar los servicios públicos, necesito recaudo. Es todo el día el manejo de la tesorería. Las grandes organizaciones uno diría que ese problema está resuelto. Sí, las grandes empresas todo el día están diciendo, generé liquidez, ¿qué empresa compro? Generé liquidez, ¿en qué activo invierto? Generé liquidez, ¿qué nuevo negocio entro? O sea que todos los días hay dos tipos de problemas de liquidez. El de la pequeña empresa para poder cubrir su operación y el de la gran empresa para seguir creciendo. Pero los dos tienen problemas de liquidez. Y aquí lo que se termina trabajando es cómo está el capital de trabajo de la empresa, cómo está el capital de trabajo operativo, cómo está la productividad del capital de trabajo operativo, cómo está el capital de trabajo neto operativo y la productividad del capital de trabajo neto operativo. Luego viene, esa liquidez surge del ciclo que hablábamos ahorita. Cada cuánto vendo, cobro y pago. O sea, vender el inventario, recuperar la cartera, pagarle al proveedor. Y allí llega otro grupo que se llama los indicadores de actividad. Y en los indicadores de actividad se resume básicamente en cada cuánto vendo, los días de inventario, cada cuánto cobro, los días de cartera y cada cuánto pago, los días de proveedor, para establecer lo que se conoce en un negocio como el ciclo de caja. El ciclo de caja. Entonces al final uno termina calculando una cantidad de indicadores, más allá del detalle matemático, porque uno puede decir, mi rotación de inventario es de 12 días. Es cómo se relaciona eso con los proveedores, con la cartera, con el capital de trabajo. Si yo tengo 5 referencias, ¿cuál le está rotando a más de 12 días, a menos de 12 días? Es decir, háblalo por línea de referencia, por producto, háblalo por ciudades, háblalo por zonas. Es ir bajando esto muy al detalle, depende de la empresa donde esté uno abordando. Pero estos dos tienen una relación directa. En la medida en que yo vendo, cobro y pago rapidito, debo generar más liquidez, debo administrar mejor mi capital de trabajo. Al final, ¿yo para qué tengo capital de trabajo o con qué lo termino relacionando? Con las ventas. Entonces yo quiero tener el menor inventario y cartera posible porque vendo y cobro con el mayor volumen de ventas. Cuando yo logro eso, soy más productivo. Ya se trabajará en su detalle. El tercer grupo de indicadores es el de endeudamiento. Y el endeudamiento es cómo consigo recursos para poner a producir. Las empresas se endeudan para activos que generen renta, es decir, para inversiones de capital. Las personas naturales se endeudan para bienes de consumo.
Por eso es normal que el endeudamiento de las personas naturales a veces termine siendo alto en recursos que no generan ningún flujo de caja para poder pagar la deuda. Lo ideal es que en las decisiones, tanto a nivel empresarial como personal, sea que cuando uno se endeude, se esté endeudando para activos que puedan generar renta futura que me permita el pago de esa obligación. Pero volvamos a las empresas. Las empresas se endeudan o en un endeudamiento total o en un endeudamiento a corto plazo. Es decir, parte de la deuda hay que pagarla en el corto plazo, me genera riesgo de liquidez. Y cuando cojo el total de la deuda me genera riesgo de endeudamiento. ¿Qué tanto de lo que tengo estoy endeudado? Y hay otros indicadores que terminan evaluando de como la carga financiera o la cobertura de interés, que también terminan determinando la capacidad que tenga la empresa de adquirir nuevos créditos o de cubrir los que tiene actuales. Viene otro grupo de indicadores que es bastante importante, que son los indicadores de rentabilidad. En los indicadores de rentabilidad miren que aquí estoy evaluando endeudamiento, estoy hablando de mis pasivos y el patrimonio. Actividad, estoy hablando de la cartera, el inventario y los proveedores frente al nivel de operación. La posición de liquidez, estoy hablando de recursos de corto plazo. Cuando yo cojo la rentabilidad, ya estoy diciendo qué tantas utilidades operativas e utilidades netas genero frente a la inversión realizada. Invierto lo que menos pueda para generar el mayor resultado. Entonces los indicadores de rentabilidad son la rentabilidad de la empresa, y ahí van a encontrar que el ROA, que el ROI, que otros indicadores estratégicos, pero es como decir el resultado del negocio sobre la inversión. Yo quiero tener la menor inversión con el mayor resultado para que este indicador suba, para ser cada vez más rentable. Pero detrás de esto hay una cantidad de variables que lo impactan. Luego está cómo mido el resultado o el rendimiento del propietario, es decir, del patrimonio, y aquí lo que ya estamos cogiendo es el patrimonio, y acá arriba es contra el resultado con que evalúo al dueño, que para algunos autores es el UAI, la utilidad antes de impuesto, para otros la utilidad neta, depende del indicador que yo tome, todos son válidos siempre y cuando sean comparables e interpreten en función de su resultado. Entonces aquí sería frente a la utilidad del dueño, que ya se verá en el detalle. ¿Qué espero yo? Que la empresa rente lo suficiente con que cubrir los costos para que la rentabilidad del dueño también se termine incrementando. Y al final, estos indicadores terminan siendo mucho más estratégicos cuando yo puedo evaluar dentro del negocio cómo lograr que el rendimiento de la empresa sea mayor al costo de los recursos, a este costo de los recursos, al costo de los recursos, y que el rendimiento del dueño sea mayor a la tasa que él estaba esperando, a esta tasa esperada. Esto es todo el tema de análisis financiero básico, porque nos faltaría un grupo que son los indicadores de valor, pero es un grupo un poquitico más estratégico que uno termina bajando en árboles de rentabilidad y demás, de un poquito más de complejidad, pero de mucho más aporte desde el punto de vista gerencial para la toma de decisiones. Este es digamos, el esquema o el mapa sobre el cual cualquier profesional, porque usted no tiene que ser del área financiera, porque al final yo puedo ser la persona que está en ventas, entonces usted se da cuenta, yo estoy en ventas, yo no solo debo vender más, para yo poder vender tengo que asumir unos costos. ¿Cómo aporto en el control de los costos? Para yo poder vender requiero de unas inversiones, para yo poder vender requiero de mantener inventarios, al yo vender genero cartera. Entonces mire, un solo personaje de ventas, todo lo que mueve en el negocio, y cuando lo miden a usted en los resultados del negocio, uno casi que le diría, como usted es el que vende, usted es el que debería darme la mejor rentabilidad. ¿Cómo? Tratando de utilizar los menores recursos posibles en la inversión, el control de todos los costos para que la utilidad sea elevada y que esa venta se logre un recaudo eficiente con la rotación amplia de inventarios. Cualquier decisión que tome un profesional, desde el talento humano, desde negocios internacionales, desde mercadeo, desde el área operativa, desde el área de proyectos, desde cualquiera de las áreas del negocio, debe evaluar cómo esa decisión que toma impacta los resultados del negocio, cómo le agrega
o le destruye valor al negocio. Entonces, cada uno de estos temas se van a abordar a partir de todo el material compartido y de todos los documentos que vamos a relacionar para que ustedes en su ejercicio profesional entiendan claramente la importancia de las decisiones financieras de una organización. Institución Universitaria Ceipa. Educación diferente.